varias cosas, ¿no? En este rush final a la elección, ¿qué se percibe hoy en el humor social de cara al balotaje? Yo percibo básicamente un reclamo de cambio de tono. Ajá. Yo digo que el ser humano es 70% agua, pero también es 70% emoción. En toda decisión, aunque sea una decisión racional, hay un fuerte componente, una fuerte participación de un componente emocional. Y yo creo que lo que ha quedado en evidencia el 25 es un planteo emocional en la decisión que ha sobre todo marcado un reclamo de cambio de estilo, de cambio de tono. Obviamente que hay reclamos pendientes de corrupción, de atención a la pobreza, pero esos reclamos estaban. Lo que no se habían manifestado era este reclamo de cambio de tono. Bien, en este marco es interesante esto. Hoy esta campaña, lo más fuerte que está en la campaña, que más resalta, es esta campaña claramente negativa que ha salido a desarrollar el Frente para la Victoria prácticamente al toque, ¿no es cierto? ¿Está en relación, está en concordancia con ese pedido de cambio de tono o va a contramano? Va a contramano. Yo creo que el oficialismo no ha entendido este cambio de tono. Es más, si uno ve los voceros que manda a distintos medios de comunicación, parece que lo estuviera en algunos casos exacerbando. Y esta campaña, no sé si llamarla campaña sucia, pero campaña negativa de cargar todo en el otro, lo único que hace es poner una carga todavía positiva al, entre comillas, bueno de la película, ¿no? Yo creo que no han entendido suficientemente esto. Habrá que ver, obviamente, como siempre, no está todo dicho hasta claro. Yo creo que la elección pasada, ese cambio de tono se ha puesto fuertemente en la figura de Aníbal Fernández y eso ha traccionado en Eugenia y todo lo que ha traccionado María Eugenia Vidal. Esta elección es distinta, pero yo creo que no han entendido suficientemente este reclamo de cambio de tono, de cambio de estilo, que ha para mí primado sobre otros reclamos más concretos. No lo han entendido suficientemente. Las campañas negativas funcionan, digo, porque esto es todo un asunto. Ayer leía un artículo muy interesante de Dante Caputo, que él decía, en Brasil la campaña negativa, sobre todo sobre Marina Silva, por parte de Dilma Rousseff, funcionó, dio resultado, la sacó de la cancha y le permitió unificar el frente que tenía. ¿Funcionan las campañas negativas o no? En primer punto habría que apostar un poco más que es una campaña negativa. Uno puede hacer una campaña girada sobre sí mismo o puede hacer una campaña centrada en el otro. Claro. Una campaña centrada en el otro no precisamente es una campaña negativa. Yo digo que cuando uno entra en la campaña del otro ya es visitante, ¿no? Pero una campaña negativa puede estar sobre los aspectos negativos del otro candidato. Ahora, ¿desde dónde se hace esa campaña negativa? Si uno lo hace en una situación de favoritismo en la elección o en la encuesta, es una posición. Si uno lo hace sobre una posición de debilidad, es otra situación. Si uno realmente en esa campaña negativa está expresando algo concreto que deja en evidencia al opositor, al contrincante, es una situación. Si uno simplemente está generando un estado de ánimo negativo hacia el otro, cuando en realidad la corriente positiva hacia ese candidato es superadora, me parece que el planteo es equivocado. En este marco está muy bien la descripción, ¿no? La discriminación, la diferenciación de los distintos tipos. ¿En cuál de estas casillas o columnas, Jorge, pone usted la campaña que ha venido desarrollando hasta aquí el Frente para la Victoria de cara al balotaje? Yo creo que la campaña negativa que ha desarrollado hasta ahora no ha puesto nada concreto nuevo que aporte una carga negativa hacia Cambiemos. No ha puesto nada concreto, simplemente ha intentado generar una corriente de humor negativo, de instalar una corriente de humor negativo, de miedo en la sociedad y transferirla. Pero eso es muy difícil cuando la corriente positiva que viene de ese lado es tan grande, ¿no? Es tan grande. Yo creo que no es una política acertada en este momento. Yo creo que lo que tendrían que haber hecho es ajustar el tono propio
y hacer una campaña centrada en ellos y propositiva. ¿Cuánto pesa lo emocional sobre lo racional? El voto multicausal, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes han detectado, ¿qué han detectado en cuanto a cómo votó la gente, significando cuándo tomó la decisión? Si la tomó el día antes, en el momento de estar en el cuarto oscuro. ¿Hay alguna evaluación sobre esto posible, Jorge? Yo no tengo una evaluación concreta, no tengo mediciones, simplemente tengo una sensación y opiniones en base a la experiencia. Lo que sí creo es que hubo un momento en el cual se produce una sensación en gran parte de la sociedad, no en toda, de cansancio y de hastío frente a ese tono. ¿Qué quiero decir con esto? Hay obviamente una coincidencia en logros sociales de este gobierno de un lado y del otro. Hay una coincidencia en reclamos pendientes de un lado y del otro. Obviamente hay puntos distintos, cómo se tiene que insertar gente argentina en el mundo, obviamente que hay puntos de diferencia, pero en realidad hay mucho más en común que en diferencias, si nos ponemos a pensarlo detenidamente. Sí. Lo que hay es básicamente una diferencia de estilos, y esto no sé por qué se ha catalizado ahora. Si nos ponemos a pensar, la denuncia sobre Fernando Niembro, más allá de que sea comprobada o no ha influido. María Eugenia Vidal ganó la provincia. La denuncia sobre Aníbal Fernández, unos días antes de las PASO, no ha influido. Aníbal Fernández en las PASO no hizo una mala elección. La mala elección la hizo ahora. ¿Qué pasó que produjo ese cansancio? Y ese es un tema para analizar. Jorge, dos preguntas finales en este marco. Y de cara al balotaje, ¿qué va observando usted? No lo tiene medido, pero está su experiencia, usted viene trabajando el tema de qué va a decidir el voto de la gente y cuánto de los que deben cambiar el voto para decir quién gana, porque el que votó a Macri votó a Macri, el que votó a Scioli votó a Scioli, la atención está sobre los que votaron a Massa y otros. Totalmente. ¿Ustedes entienden que esa decisión se producirá paulatinamente en el momento final, en el cuarto oscuro? ¿Qué impresión tiene? Yo creo que en muchos casos se va a definir a último momento, y se va a definir a último momento emocionalmente. ¿Emocionalmente? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que obviamente que cada individuo tiene claro en qué lugar está parado y tiene claro cuál es su posición frente a distintos temas, pero yo creo que lo que va a primar es la emoción, y yo creo que esta campaña de miedo lo único que hace es poner miedo en quien la genera, dar miedo en quien la genera. Igual todavía faltan unos cuantos días, en elecciones es mucho, habrá que ver qué pasa hasta el 22, ¿no? Y la última, ¿qué rol le asigna el debate? El debate es importante, no creo que sea decisivo, pero sí es importante. Es importante, deja a los candidatos expuestos, muchas veces se va entrenado y preparado a los debates, pero muchas veces lo deja, y este tipo de debates está muy acotado, pero deja a los candidatos muchas veces expuestos a hablar sin red, deja a los candidatos muchas veces expuestos a hablar sin teleprompter, deja a los candidatos de una manera mucho más espontánea, y la gente percibe cosas. Pero creo que es importante, que puede impactar en los votantes, pero no creo que sea decisivo. Jorge, y hago una última vez, porque si es uno de los temas que ha surgido en relación a un instrumento de una campaña como son las encuestas, han fracasado todas en la elección de la primera vuelta. Pregunta doble. Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿esto es igualmente válido? ¿Ese nivel de error es aplicable como repetición para la segunda vuelta? Yo creo que sí, o sea, si le tendría que responder por qué, no lo sé. No lo sé a ciencia cierta, no lo sé con exactitud. Es algo que lo hablo con los encuestadores y no lo responden en concreto. Es algo que no pasa acá, pasa en toda la región. Yo participo en campañas en México y es algo que pasa habitualmente. Y yo creo que sí, es muy probable que se repita. Aunque
que la corriente que está en juego, en curso en este momento, pueda ser un poco más previsible, pero como siempre en campañas, hasta el último momento, todo puede pasar. Jorge Imhoff es director de Iratina, analista, especialista en comunicación política, todo un tema a propósito de esta campaña que estamos viendo, viviendo y en algunos casos padeciendo. Jorge, muchas gracias. Nelson, muchas gracias a ustedes. Un gusto, es 7:15 de la mañana.